Iniciamos el tema del día de hoy. Recuerden que el día de hoy tenemos una velada de oración y pues vamos a estar orando por prácticamente pues todos los aspectos por los que hemos levantado nuestras oraciones últimamente. Pero antes quiero hablar de un tema muy especial. La oración debe tener poder. Piense que la última cosa que dificulta la oración, pues justamente es la oración y la forma de oración sin poder, porque pues es muy fácil para las personas ser muy apasionadas con cosas como las formas de la oración, como aparecen escritas en un libro, o sea, tener una idea repetitiva de algunos tipos de oración. Y muchas veces, pues, la mayoría de la gente lo que hace es tener como un script para que a partir de allí levanten sus oraciones. Desgraciadamente, con este tipo de oraciones que solamente son repetitivas y que técnicamente vienen a ser rezos, ¿verdad? O repeticiones propiamente, pues se olvidan por completo de preguntarse a sí mismos si tienen o no el espíritu y el poder de la oración, si verdaderamente quieren mantener esa relación espiritual con nuestro Padre Celestial. Y tristemente, pues estas personas son como aquellos o aquellas personas que utilizan maquillaje, ¿verdad? Y pues sus oraciones son como una voz falsa, como algo que está velado por ese maquillaje, por una condición en que no hay una expresión real desde lo profundo del corazón. Por lo tanto, pues nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tienen la apariencia de un hipócrita en persona. Y pues desgraciadamente quiero decirles que ese tipo de oraciones, pues son una abominación delante de Dios. Eh, entonces, bajo esa situación, mis amados, cuando una persona dice que ha abierto su alma a Dios, pero el Señor dice que realmente pues solamente están alzando palabrerías, pues es lo que el profeta Oseas nos comenta en el capítulo 7, versículo 14, y dice que no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Entonces, cuando nosotros intentamos orar al Señor del cielo, al Señor de la tierra, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta las siguientes cuestiones. Fíjense bien. Primero debemos considerar seriamente lo que queremos. O sea, no debemos pedir como muchos que con sus palabras solo le hablan al aire, ¿verdad? Por cosas que en verdad ni siquiera necesitamos y mucho menos deseamos, ¿verdad? El segundo punto es que cuando veamos lo que ya queremos, pues tenemos que estar persistiendo con ello y debemos tener el cuidado de orar sensiblemente. Tenemos que tener el cuidado de orar con una razón clara, con una idea de que lo que oremos tiene que estar basado en la voluntad de Dios. Y para ello, pues ya hemos enseñado que para poder estar dentro de los límites de la voluntad de Dios, pues necesitamos ir conociendo paso a paso la propia voluntad de Dios, porque si no, por eso nuestras oraciones son muy repetitivas, muy al aire nada más. ¿Ah? El tercer punto es que debemos prestar atención a que nuestro corazón se abra de verdad a Dios, así como también se abre nuestra boca, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a no llevar nuestra boca más lejos de lo que está dispuesto ir nuestro corazón. Me quiero dar a entender en ese sentido de que no debemos de levantar más palabrería de lo que realmente estuviéramos dispuestos a hacer cuando nos comprometemos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por ejemplo, David elevaba su corazón y su alma al Señor, y por buenas razones, porque si lo único que ora es la boca del hombre, sin su corazón, pues eso solamente es un fingimiento. Si tenemos en mente extendernos en la oración, en la presencia de Dios, pues debemos procurar 100% que sea también con todo nuestro corazón. O sea, que toda esa palabrería
venga respaldada por las intenciones de nuestro corazón y por las acciones de nuestro corazón. Amén. Entonces, por último, pues debemos evitar las expresiones afectadas y debemos evitar complacernos a nosotros mismos con ese tipo de expresiones que están de alguna manera maquilladas solamente, porque podemos olvidarnos rápidamente de la verdadera razón de ser de la oración que estamos levantando. Entonces, mis amados hermanos, pues esto nos tiene que llevar a orar, ¿verdad? En una condición en donde recuerden que necesitamos al Espíritu Santo llenando nuestra vida, trabajando en nuestro corazón, para que empecemos en verdad a alabarlo, a alabar a ese Dios todopoderoso por quien es Él y por lo que Él está haciendo conforme a su propia naturaleza santa en nuestras vidas. Necesitamos empezar a expresar ese amor que podemos ya sentir y manifestar por crear la maravilla de la vida y la belleza de toda su creación, ¿verdad? Darle gracias por la palabra que proclama muchas cosas que están ocultas a aquellas personas que se creen sabios en su propia opinión, pero que hace sabios a los de corazón humilde y contrito y que nos concede, ¿verdad? El poder en la oración, pues al darnos una mayor sensibilidad para proclamar y para observar y para declarar la maravilla, la majestad y el amor en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que tenemos que generar y bueno, también viene una palabra de ánimo. Nosotros pues tenemos que tener muchísimo cuidado de no deshacernos de la oración por la persuasión repentina de que, entre comillas, no pudiéramos tener el Espíritu Santo. El diablo, pues se esfuerza en hacer su mejor trabajo, ¿verdad? O quizá el peor trabajo, en contra de las mejores oraciones. Él, el diablo halagará a los hipócritas camuflados y los alimentará con orgullo, con mil elogios de lo que están haciendo y les hará en esa mentira saber que lo están haciendo bien, cuando verdaderamente su deber de la oración y de todos los otros deberes espirituales que tenemos, pues simplemente vienen como un olor desagradable a Dios. Entonces el diablo aparecerá también cerca, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que estudiábamos el día de ayer en la situación de José? Que venía cerca el diablo para acusarle en labios de la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Entonces, también hay un ejemplo en la palabra de Dios acerca también de Josué. Eh, Él, ¿verdad? El enemigo venía para persuadirle de que ni su persona ni su actuación eran aceptables para Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Me voy a permitir leer un poquito ahí en Zacarías capítulo 3 de los versículos 1 al 7. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, te daré el lugar. Entonces, fíjense bien, nosotros cuando venimos delante de la presencia de Dios en una oración
genuina, Satanás y sus demonios van a querer acusarnos, van a querer evidenciarnos de cosas que a lo mejor ni hemos hecho o que sí hemos hecho, pues ya fuimos perdonados por Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de sentir esas falsas acusaciones y desalentarnos sin base, ¿verdad? Aunque ese tipo de persuasiones vienen a nuestro espíritu a veces, tratando de convencernos de que no podemos orar o que no deberíamos orar, ¿verdad? Más bien debemos cuidarnos de quedar desanimados por ese tipo de declaraciones y debemos usarlas para crecer en una sinceridad y en una inquietud de espíritu cuando nos acercamos a Dios. Entonces, ese tipo de manifestaciones de parte del enemigo de acusarnos, esas tentaciones repentinas, no deberían apartarnos de la oración y nosotros tenemos que siempre estar atentos a abrir nuestra alma a Dios, nuestro corazón. Tampoco ese tipo de tentaciones repentinas deben impedirnos, ¿verdad? Llegar a la presencia de Dios. Puede suceder que de repente nos encontremos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Todas las corrupciones que se puedan mencionar y esas faltas, esas corrupciones puedan estar intentando por todos medios meterse dentro de nosotros cuando buscamos orar a Dios. Y seguro te ha pasado, seguramente que ha sucedido que cuando tú tratas de levantar tu oración a Dios, se te vienen a la mente cierto tipo de situaciones que has hecho equivocadamente. Y entonces tu actitud, pues debe ser la de condenar ese tipo de manifestaciones y orar en contra de ellas. Debemos ponernos mucho más a los pies del Señor con un sentido más profundo de nuestra propia maldad, ¿verdad? Más que de argumentar a favor de lo que el enemigo quisiera que nosotros pudiéramos querer de alguna manera, ¿cómo les puedo decir? Argumentar delante de Dios las vilezas y la corrupción de nuestro corazón cuando estamos en pecado. Entonces, tenemos que rogar al Señor por la gracia que justifica y que santifica, y no argumentar desde la base del desánimo y la desesperanza, mis amados. Por ejemplo, David, como estudiamos hace pocos días, en el capítulo 25, en el Salmo número 25, versículo 11, oró de esta manera y dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Entonces, hoy quiero darles una palabra de ánimo a ustedes, a mí también, que de repente sentimos que nuestra alma está entristecida, que nuestro corazón está entristecido, tentado y hasta abatido, ¿verdad? Esas palabras de ánimo son para que decidas levantarte en oración a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que aunque toda oración referida a la vida eterna debe ser hecha en el Espíritu Santo, ¿verdad? A fin de que sea aceptada por Dios, bueno, porque recordemos que esa es la única forma de hacer intercesión por nosotros conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No obstante, debido a que muchas almas pueden tener el Espíritu Santo obrando en ellas y nos está ya incitando a gemir al Señor por misericordia. También recordemos que debemos orar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando por causa de incredulidad muchas personas no creen, ¿verdad? Pues nosotros debemos declarar que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido, adoptado por el Señor y que nos ha trasladado del mundo de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas en donde antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha trasladado al reino de su luz admirable, mis amados. Entonces, nosotros teniendo en clara conciencia que delante de Dios somos santos, ¿verdad? Pues ahora levantar nuestras oraciones con poder y autoridad. Dios se deleita en este tipo de personas, en ti y en mí, cuando la palabra de Dios fluye en nuestras vidas, cuando nos levantamos en oración con poder, cuando la verdad de la gracia viene sobre nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos favorece con su presencia
y nos ayuda y nos enseña hasta qué pedir, cómo pedir. Entonces, fíjense lo que nos dicen las escrituras en el Evangelio según San Lucas capítulo 11. Y es muy alentador para todos nosotros que estamos hambrientos, ¿verdad? Con un alma pobre, hambrienta de Cristo Jesús. Y entre los versículos del 5 al 7 de Lucas 11, pues nuestro Señor Jesucristo nos cuenta una parábola de un hombre que acudió a su amigo para pedirle prestado 3 panes, quien se lo negó debido a que se encontraba ya en la cama. Era muy de noche cuando este amigo va y le toca, ¿verdad? Y le dice, oye, préstame pan porque vinieron visitas que yo no contemplaba y no tengo que darles. Bueno, pues con todo, fíjense que lo que nuestro Señor Jesús nos enseña es que por la insistencia de ese amigo, el que ya estaba en la cama se levantó y le dio el pan que pedía, ¿verdad? Entonces, esta parábola pues nos enseña claramente que aunque los pobres de almas, las pobres almas como somos nosotros, ¿verdad? Por la debilidad muchas veces de nuestra fe, pues no podemos ver que somos amigos de Dios. Y, y lo que tenemos que hacer, mis amados, es comprender que Cristo nos ha llamado amigos, ha quitado esa pobreza de nuestras almas, nos ha dado la riqueza que Él alcanzó en la cruz del Calvario y ya nosotros tenemos que estar viendo a Cristo como amigo de nuestras vidas. Por lo tanto, nunca debemos dejar de pedir, mis amados. Nunca debemos dejar de buscar y mucho menos nunca debemos dejar de llamar a la puerta de Dios clamando por misericordia. En muchas ocasiones nosotros clamamos diciendo que Dios pues no nos va a tener en cuenta, que no nos escucha. Y luego encontramos o tenemos una idea equivocada de que no somos uno de sus amigos, sino que muchas ocasiones hasta el enemigo nos ha engañado de tal manera que pensamos en nuestro corazón que Cristo no nos considera sus amigos. Porque desgraciadamente tenemos todavía pecado en nuestra vida, todavía estamos viviendo de una manera equivocada. Pero hoy tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo constantemente, ¿verdad? Ven a mí. No seas como aquella persona, ¿verdad? Que puede pensar que me molesta el que tú estés llamando, clamando, pidiendo. Entonces, nosotros tenemos que obtener una clara idea de que nada va a prevalecer tanto con Dios como el suplicar a Dios lo que necesitamos, con poder, con autoridad. Entonces, aunque nosotros muchas ocasiones no tenemos disposición, ¿verdad? Para estar orando constantemente, porque de repente nos desanimamos, de repente sentimos que nada tiene que hacer nuestra oración delante de Dios, pues veamos lo que hace una persona que está mendigando por un pan, ¿verdad? Llama a la puerta de alguien y muchas veces, aunque no está a la disposición de darles nada, cuando llaman por primera vez, ¿verdad? Con todo, y ellos siguen gimiendo, pidiendo, clamando, y a final de cuentas, pues se les termina dando, ¿no? Entonces, las escrituras nos dicen que Dios se levantará y nos dará lo que necesitamos. Entonces hay que levantar nuestra oración con poder, sabiendo que tenemos una palabra de ánimo que el Señor nos da para que nos levantemos en oración con autoridad, mis amados. Hay que orar a Dios y decirle, Señor, que yo sea capaz de perdonar a otros para que tú me perdones a mí. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar al lugar santísimo sabiendo que Dios nos ha perdonado primeramente. Pedirle al Señor que también nosotros podamos apoyar a los necesitados, ¿verdad? Para que Dios satisfaga sus necesidades diarias a través de nosotros. Acudir a Dios hoy en fe y por fe y pedirle que nos llene con su Espíritu Santo como un don de su gracia y que nos conceda el espíritu de perseverancia a fin de que prevalezcamos en nuestras oraciones y en nuestras
peticiones delante de Él y que sean esas peticiones siempre conforme a su perfecta voluntad y que nos dé la capacidad de dar a otras personas el ánimo que Dios nos da, ¿verdad? En Cristo Jesús, sabiendo que somos sus hijos, somos sus amigos y que Jesús ha extendido sus brazos de amor para recibir nuestra vida, nuestra plegaria, nuestras oraciones y hacer lo que realmente nos conviene a nosotros. Muchas veces a lo mejor tú pensarás que Dios pues no hace las cosas, pero recuerda que Dios siempre va a ser conforme a lo que nos conviene, conforme a su perfecta voluntad. Y si eso está distante a lo que tú quieres, a lo que tú estás esperando, pues déjame decirte que tengas el ánimo de comprender del para qué Dios está llevándote a una situación que a lo mejor tú no pediste o no quisieras, o que o quisieras que Dios te contestara de una manera diferente. Déjame decirte que Dios está forjando tu carácter, está forjando una vida como verdadero hijo de Dios en ti. Entonces hay que darle la gloria a Dios y hay que agradecerle por todo lo que está sucediendo en nuestras propias vidas, mis amados. Amén. Vamos a orar, este es el tema del día de hoy.